Josephine, la cantante o el pueblo de los ratones. Nuestra cantante se llama Josephine. Quien no la haya oído no conoce el poder del canto. No hay nadie a quien su canto no arrebate, lo cual en tanto más de apreciar cuanto que nuestra raza, tomada en su generalidad, no es amante de la música. La silenciosa paz es para nosotros la música más querida. Nuestra vida es dura, aunque intentásemos sacudirnos de encima todas las diarias preocupaciones, no podríamos más elevarnos hasta cosas así tan alejadas de nuestra vida habitual. No obstante, no nos quejamos mucho. Jamás llegamos a esos extremos. Consideramos que la mayor ventaja que tenemos es cierta astucia práctica, que por cierto nos es sumamente necesaria, y con la sonrisa de esta astucia acostumbramos ir soportando todo resignadamente. Así alguna vez sintiéramos lo que nunca ocurre, el ansia de esa felicidad que quizás emana de la música. Solamente Josephine es una excepción. Ella ama la música y sabe también interpretarla. Es la única. Cuando ella parta, desaparecerá la música de nuestra vida y quién sabe por cuánto tiempo. Muchas veces he reflexionado sobre qué ocurre realmente con esta música. Nosotros somos, por cierto, completamente amusicales. ¿Cómo puede ser entonces que entendamos el canto de Josephine o que, ya que Josephine niega que entendamos, por lo menos creamos entender? La respuesta más simple sería que la belleza de ese canto es tanta que ni el espíritu más torpe podría permanecer insensible ante ella. Pero esta respuesta no resulta satisfactoria. Si fuese realmente así, ante este canto tendríamos sobre todo y siempre que experimentar la sensación de lo extraordinario, la sensación de que en esa garganta suena algo que nunca hemos oído antes y que tampoco tenemos capacidad en absoluto para oír. Algo que solamente esta Josephine única y si no nadie nos capacita para oír. Pero en mi opinión es esto justamente lo que no sucede. No lo siento y no he notado nada por el estilo en los otros. En círculos de amigos no titubeamos en confesarnos que el canto de Josephine no significa, como canto, nada extraordinario. ¿Es realmente un canto? A pesar de nuestra amusicalidad, poseemos tradiciones de canto. En los viejos tiempos de nuestro pueblo había canto. Las viejas sagas nos los cuentan. Y hasta se han conservado algunas canciones que, por cierto, nadie más puede cantar. Por lo tanto, tenemos una noción de qué cosa sea el canto, y el arte de Josephine no se corresponde con esa noción. ¿Es que se trata en realidad de canto? ¿No será quizás solamente un chillido? Y chillar, desde luego, es algo que todos sabemos, es en realidad la verdadera aptitud artística de nuestro pueblo, o más bien no se trata en absoluto de una aptitud, sino de una expresión vital que nos es característica. Todos nosotros chillamos,
pero por supuesto nadie piensa tomar esto por un arte. Chillamos sin poner atención en ello y hasta sin notarlo. E incluso hay muchos entre nosotros que no tienen la menor idea de lo que el chillar se cuenta entre nuestras características. Si entonces fuese verdad que Josephine no canta, sino que solamente chilla, y hasta quizá, por lo menos a mí me parece así, apenas si rebasa los límites del chillar habitual. Claro, quizá no le den las fuerzas ni siquiera para lograr este chillido habitual, mientras que un trabajador cualquiera de la tierra lo hace sin esfuerzo durante toda la jornada al tiempo que realiza su trabajo. Si todo esto fuese verdad, entonces, desde luego, quedarían desvirtuadas las supuestas dotes características y artísticas de Josephine. Pero en ese caso, y solo a partir de ese momento, habría que empezar a ocuparse seriamente a solucionar el enigma de su enorme efecto. Pero entonces es que no es precisamente tan solo un chillido lo que ella produce, sino uno se pone bien lejos de ella y escucha, o mejor aún, uno se somete a la prueba de la experiencia en este orden de cosas, y Josephine canta entonces algo, mezclando su canto con otras voces, y uno se propone distinguir su voz. Entonces, irremisiblemente, no podrá distinguir más que un chillido común, en el mayor de los casos, un poco diferenciable por cierta delicadeza o debilidad. Pero si uno se pone frente a ella, entonces ya no es solamente un chillido. Para la comprensión de su arte es necesario no solamente oírla, sino también verla. Aún en el caso de que se tratase solo de nuestro cotidiano chillido, entonces empezamos ya por encontrarnos con la rareza de que alguien se coloca en trance de solemnidad para no hacer nada más que lo habitual. Cascar una nuez en realidad no es arte ninguno, por eso tampoco nadie se va a atrever a congregar a un público ante sí para divertirlo cascando nueces. Sí, no obstante, lo hace y sale adelante con su empresa. Entonces, muy posiblemente no se trate tan solo de cascar nueces. O se trata de cascar nueces, pero entonces viene a resultar que hemos pasado por alto este arte porque lo dominamos por completo y que este nuevo cascador de nueces fue el primero en mostrarnos la esencia de ese arte. Y a todo esto, entonces, quizá sea provechoso para el efecto que pueda hacer que dicho cascador sea un poco menos hábil en cascar nueces que la mayoría de nosotros. Quizá ocurra lo mismo con el canto de Josephine. Admiramos en ella lo que de ninguna manera admiramos en nosotros. Por lo demás, ella está en este sentido completamente de acuerdo con nosotros. Una vez en mi presencia, alguien, como es natural que suceda con frecuencia, le llamó la atención sobre el generalizado chillido del pueblo, y la verdad que lo hizo muy discretamente, pero para Josephine fue ya demasiado. Nunca todavía he visto una sonrisa tan altanera e insolente como la que entonces asomó a la cara de ella. Ella, que es en realidad la más acabada ternura, notablemente tierna,
hasta si la consideramos parte de nuestro pueblo, tan rico en tales caracteres femeninos, pareció en aquella oportunidad directamente malvada. Por lo demás, es posible que con gran sensibilidad lo haya notado ella misma y se dominó. En todo caso, niega que haya relación alguna entre su arte y el chillido. Para quienes sostienen una opinión en contrario a este aspecto, ella siente solamente desprecio y quizá un odio inconfesado. Esto no es la común vanidad, ya que esta oposición de lo que yo medio formo parte la admira con toda seguridad, no menos de lo que hace la multitud. Pero Josephine no solamente quiere ser admirada, sino que quiere serlo exactamente de la manera determinada por ella. La sola admiración no le interesa y cuando uno se sienta a escucharla, la entiende. Uno trabaja en la oposición solamente de lejos. Cuando se sienta ante ella a escucharla, sabe una cosa: lo que ella chilla aquí no es chillido. Dado que el chillar es uno de nuestros hábitos inconscientes, se podría pensar que también uno chilla cuando está en su presencia escuchándola. Por obra de su arte nos sentimos bien y cuando nos sentimos bien chillamos, pero en su presencia nadie chilla. No se oye volar una mosca. Guardamos silencio como si nos hubiese alcanzado la tan anhelada paz de la que nos aparta, por lo menos, nuestro propio chillido. ¿Es su canto lo que nos fascina? ¿O no será más bien el solemne silencio que rodea a la débil vocecilla? Una vez ocurrió que durante el canto de Josephine, una insensata cosita comenzó también a chillar con toda inocencia. Pues bien, era exactamente lo mismo que nos hacía oír Josephine. Allá adelante el chillido, siempre tímido, a pesar de la larga rutina, y aquí entre el público el infantil y espontáneo chillido, habría sido imposible señalar alguna diferencia, pero no obstante, igual chistamos y silbamos a la pequeña perturbadora hasta que se cayó. Y esto, a pesar de que eso no había sido en absoluto necesario, ya que con toda seguridad igualmente se habría retirado, arrastrándose llena de miedo y vergüenza, mientras Josephine entonaba su chillido triunfal y se ponía completamente fuera de sí, con los brazos completamente abiertos y el cuello estirado al máximo. Por lo demás, ella siempre es así. Cualquier pequeñez, cualquier contingencia, cualquier contrariedad, un crujido de parquet, un rechinar de dientes, una dificultad en la iluminación, le viene bien para intensificar el efecto de su canto. Claro que canta, así opina ella, para oídos sordos. Es verdad que no tiene de qué quejarse en cuanto a la aprobación y el entusiasmo que la acompañan, pero, como ella dice, hace tiempo que ha aprendido a no esperar una verdadera comprensión. De ahí que cualquier molestia le venga muy a propósito. Cualquier circunstancia exterior no se oponga a la pureza de su canto, será vencida en una fácil lucha o incluso sin lucha alguna, simplemente con afrontarla, y puede contribuir a despertar a la multitud, a enseñarle, no por cierto a comprender,
pero sí a guardar un aprensivo respeto. Pues bien, si así le sirven las pequeñas cosas, ¿cuánto más lo harán las grandes? Nuestra vida es muy intranquila. Cada día nos depara sorpresas, temores, esperanzas y sustos, de forma tal que cada uno de nosotros no podría soportar todo esto si estuviese solo y no contase con el respaldo de sus camaradas. Pero aún así, a veces resulta bien difícil. A veces tiemblan también mil espaldas bajo el peso que estaba destinado para una sola. Josephine cree llegada su hora. Ya se pone de pie esa tierna criatura, vibrando en forma inquietante, especialmente por debajo del pecho. Es como si hubiese concentrado toda su fuerza en el canto, como si toda su fuerza, casi toda posibilidad de vida, hubiera abandonado en ella a todo lo que no sirva directamente al canto, como si se hubiese desnudado, como si se hubiese dejado arrebatar, como si se hubiese puesto bajo la protección solamente de los buenos espíritus, como si cuando está así completamente arrobada y habitando solamente en el canto, el mero pasar de un aliento frío fuese suficiente para matarla. Pero justamente ante semejante visión, nosotros, sus supuestos enemigos, solemos decirnos, no puede ni siquiera chillar, tan espantosamente tiene que esforzarse para conseguir sacar algo que de alguna manera se parezca no al canto. De canto mejor ni hablar, sino al chillido habitual en el país. Esto es lo que a nosotros nos parece. Sin embargo, esta impresión, como ya dije, es ciertamente inevitable, pero fugaz, enseguida se desvanece y enseguida también nosotros nos sumergimos en el sentimiento de la multitud calurosa que apretujados los cuerpos escucha casi conteniendo la respiración. Y para reunir en torno de ella a esta multitud de este nuestro pueblo que está casi siempre en movimiento, que se precipita a uno u otro lado por razones frecuentemente no muy claras, Josephine no necesita por lo general hacer otra cosa sino, con la cabecita echada atrás, la boca entreabierta y los ojos entornados hacia lo alto, adoptar esa postura que indica que se propone cantar. Puede hacerlo donde ella quiera. No necesita que el lugar sea visible desde lejos. Cualquier rincón escondido, elegido en el momento de un capricho casual, es igualmente aprovechable. La noticia de que ella va a cantar se expande rápidamente y determina que se organicen procesiones para acudir al lugar. Bien, pero no obstante, a veces surgen inconvenientes. Josephine prefiere cantar en tiempos de agitación, pero en tales casos diversas preocupaciones y necesidades nos dispensan por variados caminos. Aun poniendo toda nuestra buena voluntad, no podemos reunirnos tan rápidamente como Josephine desea. Y ella se está parada ahí, en su gran pose, quizá durante mucho tiempo, sin el número suficiente de oyentes. Entonces sí que se pone furiosa. Golpea violentamente el piso con los pies. Suelta improperios de una forma ciertamente muy poco propia de una muchacha.
y hasta muerde. Pero incluso semejante proceder no daña su prestigio. En lugar de temperar un poco sus desmedidas pretensiones, uno se esfuerza por complacérselas. Se envían mensajeros para que recluten oyentes. A ella no se le hace saber que ocurre esto. Entonces se puede ver que en los caminos de todas las cercanías a centinelas apostados haciendo señas de que se apuren a los que van llegando. Todo esto ocurre hasta reunir un número aceptable de oyentes. ¿Qué es lo que mueve al pueblo a molestarse tanto por Josephine? Una pregunta no es más fácil de contestar que la otra respecto de su canto y con la que está estrechamente relacionada. Se la podría suprimir y hacerla una misma con la segunda pregunta, si de alguna manera se pudiese afirmar que el pueblo se entrega incondicionalmente a Josephine a causa de su canto. Pero resulta que este no es precisamente el caso. Nuestro pueblo casi no conoce la entrega incondicional. Este pueblo, que sobre todo otra cosa ama la astucia, por cierto inofensiva, el cuchicheo infantil, el chismorreo, desde luego inocente, que hace moviendo solamente los labios, un pueblo así nunca podrá entregarse incondicionalmente, y esto, por cierto, lo nota Josephine, y es lo que ella combate con todo el esfuerzo de su débil garganta. Eso sí, no se debe exagerar la nota en estos juicios generales. El pueblo se entrega a Josephine, solo que no incondicionalmente. No sería, por ejemplo, capaz de reírse de Josephine, y debemos confesárnoslo. En Josephine hay muchas cosas que provocan risa, y de por sí nosotros estamos en cualquier momento al borde de la risa. A pesar de todas las miserias de nuestra vida, hasta cierto punto una suave risa encuentra entre nosotros terreno abonado. A veces me da la impresión de que la actitud que el pueblo adopta para con Josephine es la siguiente. Siente como si este ser frágil, necesitado de cuidado, en cierto sentido destacado, en su opinión destacado por el canto, le hubiese sido confiado y tuviese que cuidar de él. La razón de esto no está en claro para nadie, solamente el hecho como tal parece estar firmemente establecido. Uno se ríe de lo que le ha sido confiado. Reírse de ello sería faltar al deber. La mayor maldad que los más malvados de nosotros se permiten al hablar de Josephine es: la risa nos abandona cuando vemos a Josephine. Así entonces cuida el pueblo de Josephine, el estilo de un padre que se hace cargo de un niño cuya manecita se extiende hacia él. Uno no sabe si pidiendo o exigiendo. Uno no podría pensar que nuestro pueblo no es el apropiado para cumplir con tales deberes paternales, pero de hecho los desempeña, por lo menos en este caso. En forma ejemplar, ningún individuo podría lograr lo que, en este sentido, está en condiciones de realizar el pueblo en su totalidad. Desde luego, la diferencia de fuerzas entre el pueblo y el individuo aislado es tan enorme. Basta con que atraiga al protegido al calor de su cercanía, y con eso aquel está ya suficientemente protegido. Por cierto, que uno
no se anima a hablarle de tales cosas a Josefina. Me importa un bledo vuestra protección, dice ella. Entonces, sí, sí te importa un bledo, pensamos nosotros. Y aparte de esto, en realidad, en su revelación no va implicada reputación alguna. Es más bien una cosa de niños y agradecimiento infantil. Y lo propio del padre es no hacer caso de eso. Pero ahora entra en juego otra cosa que es más difícil de explicar, que esta relación entre el pueblo y Josefina. Se trata de que Josefina sostiene la opinión contraria. Cree que es ella quien protege al pueblo. Presuntamente es su canto lo que nos salva en las malas situaciones políticas o económicas, nada menos. Y si dicho canto no consigue alejar la desgracia, nos da por lo menos la fuerza para soportarla. Ella no lo dice de esta forma, ni de ninguna otra. Por principio habla muy poco, guarda silencio entre los charlatanes, pero se lo puede leer en los destellos de sus ojos, en su boca cerrada. Entre nosotros son pocos los que pueden mantener la boca cerrada. Ella sí puede. A cada mala noticia. Y hay días en que casi vienen atropellándose unas con otras. Las hay también falsas o verdaderas. A medias, ella se yergue inmediatamente, mientras que habitualmente se está tirada en el suelo fatigada. Se yergue y estira su garganta y echa un vistazo sobre su rebaño, como hace el pastor antes de la tormenta. Es cierto que también los niños, con su manera de ser impetuosa e irrefrenada, tienen tales pretensiones, pero en el caso de Josephine, estas no son tan infundadas como las de aquellos. Desde luego, ella no nos salva ni nos da fuerza alguna, y es fácil atribuirse las funciones de salvador de este pueblo habituado al sufrimiento, que no tiene consideraciones para consigo mismo, rápido para tomar decisiones, que conoce bien a la muerte, solo una apariencia miedoso en las atmósferas de audacia en la que permanentemente vive, y además tan fecundo cuanto arriesgado. Es fácil, decía, hacerse el salvador a posteriori de este pueblo que siempre se ha salvado solo de alguna forma, aún al precio de víctima, ante lo cual el investigador histórico, en general, nosotros descuidamos por completo la investigación histórica. Se queda helado de espanto. Y no obstante, es verdad que justamente en situaciones de emergencia atendemos mejor que nunca la voz de Josephine. Las amenazas que se ciernen sobre nosotros nos tornan más tranquilos, más modestos, más dóciles al autoritarismo de Josephine. Con gusto nos reunimos gustosamente, nos apretamos unos contra otros, principalmente porque lo hacemos con motivo de algo que está completamente al margen de la torturante cuestión de fondo. Es como si tomásemos deprisa, sí, deprisa. Es necesaria, y esto es algo que Josephine olvida con demasiada frecuencia. Y juntos un cáliz de paz antes de la lucha. No es tanto un concierto de canto, cuando una asamblea popular,
Y por cierto, una asamblea en lo que hasta el pequeño chillido de allá adelante es completamente tranquilo. La hora es demasiado grave como para desperdiciarla en parloteos. Claro que, como es de suponer, una relación de este tipo nos satisface, no satisface de ninguna manera a Josephine, a pesar de todo el nervioso desagrado que la colma y que proviene de su nunca del todo aclarada situación. Muchas cosas hay que, encandilada por su presunción, no ve y sin mucho esfuerzo se puede conseguir que se le pasen por alto muchas más. Un enjambre de aduladores está constantemente ocupado en ello, una ocupación por lo tanto que es útil en términos generales. Pero cantar solamente como ejerciendo una función accesoria, pasando inadvertida en un rincón mientras se realiza una asamblea popular, no, en eso no, aunque de por sí no es de ninguna manera poca cosa. En eso no desperdiciaría su canto, pero no se ve precisada adoptar esa actitud, pues su arte no pasa inadvertido. A pesar de que en el fondo estamos ocupados con asuntos completamente distintos y de que el silencio que reina no se debe por completo y solamente al canto, y de que más de uno no alza la vista, sino que aprieta la cara contra el abrigo del vecino, y por lo tanto da la impresión de que Josephine se esforzase en vano allá arriba y a pesar de todo. Y esto no se puede negar. Siempre algo de su chillido se abre paso hasta nosotros. Este chillido que se levanta donde a todos los otros se les impone silencio, llega al individuo como un mensaje del pueblo, el tenue chillido de Josephine en medio de las graves decisiones es casi como la lamentable existencia de nuestro pueblo en medio del tumulto del mundo enemigo. Josephine se impone, esa nada en cuanto a la voz, esa nada en cuanto a calidad se impone y se abre camino hasta nosotros. Hace bien pensar en eso. A un verdadero artista del canto, y si es que alguna vez se pudiese dar alguno entre nosotros, seguramente en tales circunstancias no lo soportaríamos y unánimemente evitaríamos la insensatez de tal concierto. Que no se vaya a enterar Josephine de que el hecho de que la escuchamos es un argumento en contra de su canto, aunque algo de eso debe presentir. ¿Por qué, si no, negaría tan apasionadamente que la escuchamos? Pero siempre vuelve a cantar y le importa un comino tal presentimiento. Pero igualmente siempre habría un consuelo para ella. Es que, en realidad, en cierta manera la escuchamos y quizá de una forma similar a como uno escucha a un artista del canto. Ella logra efectos que en vano intentaría obtener de nosotros un artista del canto, efectos que se deben precisamente a los escasos medios de que Josephine dispone. Esto, desde luego, está en estrecha relación con nuestra forma de vida. Nuestro pueblo no sabe qué es ser joven y apenas si tienen un insignificante periodo de niñez. Es cierto que regularmente
se formulan deseos de que se otorgue a los niños una especial libertad, de que se les brinden cuidados especiales, de que se les reconozca su derecho a un poco de la despreocupación, a un poco de insensata travesura, a un poco de juego, de que se les reconozca ese derecho y de que se los ayude a ponerlos en práctica. Tales son las proposiciones que se hacen y casi todos las apoyan. Nada hay que uno debiera apoyar más, pero tampoco nada hay que en la realidad de nuestra vida menos podamos consentir. Uno aprueba las proposiciones, se hacen intentos en tal sentido, pero pronto todo vuelve a ser como era antes. Es que precisamente nuestro tipo de vida es tal que un niño no bien puede andar un poco y distinguir algo en su medio ambiente, tiene ya que hacerse cargo de sí mismo como un adulto. Los ámbitos en que por razones económicas debemos vivir dispersos son demasiado grandes. Nuestros enemigos son demasiados. Los peligros que por doquier nos acechan son incontables. No podemos mantener a los niños alejados de la lucha por la vida. Si lo hiciéramos, eso sería para ellos su fin prematuro. A estas tristes razones se agrega otra que es patética, la fecundidad de nuestra raza. Una generación, y todas son numerosas, empuja a la otra. Los niños no tienen tiempo de ser niños. Muy bien puede ser que entre gente de otros pueblos los niños sean atendidos cuidadosamente, que de esas escuelas salgan todos los días bandadas de niños, el futuro del pueblo. Serán, sin embargo, durante mucho tiempo, día tras día, los mismos niños los que salen de esas escuelas. Nosotros no tenemos escuelas, pero de nuestro pueblo se precipitan a intervalos brevísimos las incontables bandadas de nuestros niños, silbando alegremente o pipiando hasta donde no puedan chillar, revolcándose o por la fuerza de la presión, rodando hasta tanto aprendan a correr, arrastrando torpemente consigo, debido a la masa que forman, todo lo que hayan a su paso, hasta tanto puedan ver. Nuestros niños, y no como en aquellas escuelas, siempre los mismos niños, no, siempre, siempre nuevos, sin fin, sin interrupción. No bien aparece un niño, ya no es más niño, pero ya vienen empujando tras él las nuevas caras de niños, indistinguibles en su multitud y apresuramiento, sonrosadas de dicha. Desde luego que por más hermoso que esto sea, y por más que los otros, y con razón, nos envidien por ello, precisamente por eso no podemos dar a nuestros niños una verdadera niñez. Y esto tiene sus consecuencias, una especie de niñez inconclusa, irradicable, impregna a nuestro pueblo en absoluta contradicción con nuestra mejor cualidad, un sentido práctico infalible. A veces nos conducimos con la mayor insensatez y, por cierto, en el mismo estilo como cuando los niños se conducen neciamente, sin sentido, generosa, pródiga, locamente, y con frecuencia esto ocurre para darnos un pequeño gusto. Y así, además, como es natural,
Nuestra alegría no tiene ya toda la fuerza de la alegría infantil. Seguro que, no obstante, algo de eso queda todavía en ella, de esa infantilidad de nuestro pueblo se aprovecha Josephine desde siempre. Pero nuestro pueblo no es solamente infantil, en cierto modo, es también prematuramente viejo. La niñez y la vejez son, entre nosotros, diferente de lo que entre otros pueblos. Nosotros no tenemos juventud, enseguida alcanzamos la madurez, y entonces somos adultos demasiado tiempo, y una especie de cansancio, una cierta desesperanza, marcan por eso ostensiblemente el carácter de nuestro pueblo, que, por lo demás, es en general tan tenaz y esperanzado. Naturalmente, nuestra amusicalidad está en relación con esto. Somos demasiado viejos para la música. Su ardor, su alto vuelo, no son adecuados a nuestra pesadez. Fatigados, nos rehusamos a ella. No hemos restringido al chillido. Chillar un poco de tanto en tanto es lo apropiado para nosotros. ¿Quién sabe si no hay talentos musicales entre nosotros? Pero si los hubiera, el carácter de nuestra gente los anulará antes de que se desarrollen. Por el contrario, Josephine puede, según se le ocurra, chillar o cantar, o como quiera ella llamarlo. Eso no nos molesta. Eso está de acuerdo con nuestra forma de ser. Eso lo podemos soportar muy bien. Si en eso se encierra algo de música, debe estar reducido a su mínima expresión. Se mantiene una cierta tradición musical, pero sin que eso llegue a incomodarnos en lo más mínimo. Pero es más lo que Josephine aporta a este pueblo así caracterizado. En sus conciertos, especialmente en épocas difíciles, solo los muy jóvenes tienen interés en la cantante como tal. Solamente ellos miran con asombro cómo Josephine alechuga sus labios, cómo expele el aire por entre los bonitos dientes delanteros, cómo desfallece de admiración a los sonidos que ella misma produce y aprovecha ese desfallecimiento para estimularse en la consecución de nuevos y para ella siempre más ininteligibles logros artísticos. Pero la auténtica muchedumbre se ha retraído sobre sí misma y esto es fácil de advertir. Aquí, en las escasas pausas entre las luchas, el pueblo sueña. Es como si al individuo se le relajaran los miembros, como si al desasosegado se le permitiese por una vez estirarse y resollar a su gusto en el grande y cálido lecho del pueblo. Y atravesando estos sueños se hace oír de tanto en tanto el chillido de Josephine. Ella lo llama perlante, nosotros lo llamamos chocante, pero en todo caso, aquí está en su lugar, como no lo estaría en ninguna otra parte, como apenas encontrará la música el momento en que se la espera. En ese chillido hay algo de la pobre, corta infancia, algo de la dicha perdida y que nunca se volverá a encontrar, pero también hay en él algo de la actual vida activa, algo de su alegría pequeña, incomprensible, y no obstante vigente e imposible de sofocar. Y, a decir verdad, todo esto es expresado no de una forma importante, sino con suavidad, como cuchicheando,
en forma confidencial, a veces un poco quejumbrosamente. Naturalmente se trata de un chillido. ¿De qué, si no entonces? El chillido es el lenguaje de nuestro pueblo. Si hasta ocurre que más de uno chilla toda su vida y no lo sabe, pero en este caso el chillido se ha deshecho de las ataduras de la vida diaria y también nos libera a nosotros por unos instantes. Por cierto, que no querríamos perdernos estos conciertos. Pero de ahí a lo que sostiene Josephine, que en esas épocas nos da nuevas fuerzas, etcétera, etcétera, hay todavía un buen trecho. Así es, por lo menos para la gente normal, no para los aduladores de Josephine, quienes, con un descaro rayando en la candidez, dicen, ¿cómo podría ser de otra manera? ¿Cómo se podría explicar de otra forma la gran concurrencia, especialmente en ocasiones de peligro directamente acuciante, que ya algunas veces ha llegado hasta impedir se tomasen a tiempo las medidas requeridas para evitar justamente ese peligro? Bueno, esto último lamentablemente es verdad, pero no contribuye, por cierto, a realzar el buen nombre de Josephine, tanto más si se considera que cuando tales reuniones fueron inesperadamente dispersadas por el enemigo y varios de los nuestros tuvieron en tales ocasiones que perder la vida. Josephine, que era la culpable de todo, que hasta quizás había traído al enemigo con su chillar, estaba siempre en el lugarcito más seguro y bajo la protección de sus partidarios. Era la primera que, muy calladita y lo más rápido posible, desaparecía. Pero también esto lo saben todos y sin embargo vuelven a presentarse presurosos la próxima vez que Josephine vuelva a erguirse para cantar. No importa dónde ni cuándo, sino solamente a su capricho. De todo esto podría concluirse que Josephine está casi más allá de las leyes, dado que puede hacer lo que quiere, incluso cuando eso pone en peligro a la comunidad y que todo se le perdona. Si así fuese, serían del todo comprensibles las pretensiones de Josephine. Sí, uno podría ver en esa libertad que el pueblo le habría otorgado, en esa extraordinaria concesión, en realidad contraria a las leyes y que no ha sido otorgada a nadie, un reconocimiento de que, como sostiene Josephine, el pueblo no lo entiende, que admira imponente su arte, que no se siente digno de ella, que intenta compensar con servicios francamente imposibles ese trabajo que Josephine se toma, así como que su arte está más allá de sus posibilidades de comprensión y que también ubican a su persona y sus exigencias fuera del alcance de su potestad de mando. Pues bien, esto de ninguna manera es así. Quizá el pueblo capitula en ciertos detalles ante Josephine, pero como no capitula incondicionalmente ante nadie, tampoco lo hace ante ella. Desde hace ya mucho tiempo, quizá ya desde el comienzo de su carrera artística, Josephine lucha porque en consideración a su canto se la libere de todo trabajo. Vale decir que uno tendría que evitarle todas las preocupaciones inherentes a la lucha
por el pan de cada día. Todo lo demás que está relacionado con la brega por nuestra existencia y probablemente traspasarlo a la totalidad del pueblo. Un fácil entusiasta, también hay de esos, podría deducir una íncita justificación a todo esto del hecho mismo de la excentricidad de estas exigencias, de la concepción que ellas pueden implicar. Pero nuestro pueblo saca otras conclusiones y rechaza simplemente tales pretensiones. Tampoco se molesta mucho en refutar la fundamentación de tales solicitudes. Josefina arguye, por caso, que el esfuerzo que exige trabajar dañaría su voz, que por cierto, este esfuerzo es poca cosa comparado con el del canto, pero que la privaría de la posibilidad de descansar lo suficiente después del canto y recuperar fuerzas para un nuevo canto, que en tales circunstancias podría exigirse al máximo y sin embargo no lograría un sumum de eficiencia en el canto. Este pueblo, tan fácilmente impresionable, a veces no lo es en absoluto. El rechazo es en ocasiones tan violento que hasta Josephine se desconcierta, parece someterse, trabaja como corresponde, canta tan bien como puede, pero todo esto solo un tiempo. Después emprende la lucha con nuevas fuerzas y para esto da la impresión de tenerlas ilimitadas. Ahora queda en claro que Josephine no anhela lo que textualmente exige. Es razonable, no le teme al trabajo, como que el temor del trabajo no se conoce entre nosotros en absoluto. Seguramente, si accediese a sus pretensiones, no viviría de otra forma que antes. El trabajo no obstaculizaría su canto, y claro está, no por eso su canto llegaría a ser más hermoso. Por lo tanto, lo que ella anhela es un reconocimiento de su arte, que no deje lugar a dudas, que sobreviva al tiempo, que sobrepase lo hasta ahora conocido. Pero mientras casi toda otra cosa parece serle asequible, solo esto se le niega empecinadamente. Quizá debería haber orientado el ataque desde un principio en otra dirección. Quizá ella misma reconozca ahora el error, pero no puede volverse atrás porque echarse atrás significaría una infidelidad a sí misma. Por lo tanto, ahora tiene que insistir en estas exigencias o caer. Si tuviera verdaderamente enemigos, como ella dice, podría divertirse contemplando esta lucha sin mover un dedo. Pero no tiene enemigos, incluso si alguno que otro hace de tanto en tanto alguna objeción, esta lucha no divierte a nadie, aunque más no sea que porque en estas circunstancias el pueblo adopta una actitud fría y crítica, cosa que si no solo muy raramente se da entre nosotros, y aunque en este caso uno apruebe dicha actitud, solo con pensar que el pueblo pueda alguna vez adoptar la actitud similar contra sí mismo, toda alegría queda descartada. Es que precisamente, tanto en el rechazo cuanto en la demanda, no se trata del asunto en sí, sino de que el pueblo pueda encerrarse en una actitud
tan recalcitrante ante uno de sus miembros y que resulta tanto más recalcitrante cuando que, si no de continuo, se preocupa precisamente por estos camaradas de una forma paternal y más que paternal, servil. Si en vez del pueblo se tratara aquí de un individuo, se podría pensar que condescendió todo el tiempo con Josephine, con el constante y ardiente deseo de por último poner fin a esa condescendencia que ha sido sobrehumanamente tolerante en la profunda convicción de que, a pesar de todo, la tolerancia tendría sus límites. Si fue más condescendiente de lo que era necesario, solo para acelerar el proceso, solo para mimarla e incitarla a nuevas pretensiones, hasta que ella verdaderamente formuló la última exigencia. Entonces él exteriorizó fríamente, puesto que lo había preparado largo tiempo, su rechazo definitivo. Pues bien, podemos estar completamente seguros de que la cosa no es así. El pueblo no necesita de tales artimañas. Además, la veneración que tienen a Josephine es franca y ha sido aprobada, y las pretensiones de Josephine son ciertamente tan desmedidas que hasta una inocente criatura podía haber previsto en qué irían a parar. No obstante, dada la idea de que Josephine se hace del asunto, es posible que tales suposiciones entrasen en juego y agregasen una amargura al dolor del rechazo. Pero aunque ella haya supuesto tales cosas, no por eso le va a temer a la lucha. El último tiempo, la lucha se ha inclusive agudizado, y si hasta el momento se había llevado a cabo solamente con palabras, ahora se empieza a utilizar otros medios que en opinión de Josephine son más efectivos y en la nuestra más peligrosos para ella misma. Algunos creen que Josephine se pone tan apremiante porque nota que se está volviendo vieja, que la voz denota flaquezas y de ahí que le parezca que urge librar la última batalla por su reconocimiento. Yo no lo creo. Josephine no sería Josephine si esto fuera verdad. No hay vejez alguna para ella, ni flaquezas para su voz. Cuando ella exige algo, no lo hace movida por circunstancias exteriores, sino por una lógica interior. Aspira a la más alta corona, no porque ésta por el momento se encuentre algo más baja, sino porque es lo más elevado que existe. Si estuviese en su poder, ella la colocaría en un punto más alto aún. Por supuesto que este desdén por las dificultades exteriores no le impiden emplear los medios más indignos. Para ella, su derecho está fuera de toda duda. ¿Qué importa entonces cómo los hace valer? Principalmente si se tienen en cuenta que en este mundo, tal como ella lo concibe, son precisamente los medios lícitos los que están destinados al fracaso. Quizá debido a esto ha llegado a desplazar la lucha por sus derechos del ámbito del canto a otro que no le es tan caro. Sus partidarios han hecho circular declaraciones de ella según las cuales se siente completamente capaz de cantar de tal manera que el pueblo, en todos sus estratos, hasta los más solapada
posición encuentre placer en oírla, pero un verdadero placer, no tal como lo entiende el pueblo, que ciertamente sostiene que desde siempre ha hallado placer en el canto de Josephine, sino placer en el sentido de las exigencias de ella, pero agrega, como no puede falsear lo elevado ni cortejar lo vulgar, las cosas deben permanecer tal como están. Pero el asunto toma otro cariz cuando se trata de su lucha por la liberación del trabajo. Es, con certeza, también una lucha por su canto, pero en este caso no lucha con la preciosa arma de su canto. De ahí que cualquier medio le parezca digno de ser utilizado. Así, por ejemplo, se ha difundido el rumor de que Josephine tiene pensado, para el caso de que no se acepten sus demandas, acortar las coloraturas. Ya no entiendo nada de coloraturas. Jamás noté coloraturas alguna en su canto, pero Josephine quiere acortar las coloraturas. Por ahora, no suprimirlas, sino solamente acortarlas. Puede ser que haya llevado a la práctica su amenaza. Yo de todos modos no he advertido ninguna diferencia con sus actuaciones anteriores. El pueblo, considerado en su conjunto, la ha escuchado como siempre, sin manifestarse respecto a las coloraturas, ni tampoco ha cambiado su actitud ante las demandas de Josephine. Por lo demás, Josephine tiene innegablemente, así como en su figura, también en su forma de pensar, algo de verdaderamente agraciado. Así, por ejemplo, después de aquella actuación, como si su decisión respecto de las coloraturas hubiese sido una medida demasiado rigurosa para con el pueblo, o hubiese sido adoptada demasiado repentinamente, aclaró que la próxima vez volvería a cantar con las coloraturas completas. Pero después del concierto siguiente volvió a cambiar de idea. Ahora había ya terminado para siempre con las grandes coloraturas y a menos que se adoptase una determinación favorable a ella, no se las volvería a oír. Ahora bien, el pueblo hizo caso omiso de todas estas manifestaciones, decisiones y cambio de decisiones, tal como una persona de juicio asentado desoye la cháchara de un niño, en principio con buena voluntad, pero inaccesible. Pero Josephine no cede. Así, por ejemplo, últimamente sostenía que durante el trabajo se había lesionado un pie, lo que le volvía penoso el estar parada durante el canto. Y como solo de pie podía cantar, ahora tendría que acortar incluso el canto. Por más que renquee y se haga apoyar por sus partidarios, ninguno cree que verdaderamente se haya lesionado. Aún concediendo que su cuerpecito tiene una especial sensibilidad, no olvidamos que somos un pueblo trabajador y también Josephine forma parte de este pueblo. Y si empezáramos a renquear por cualquier rasguño, todo el pueblo jamás dejaría de renquear. Pero ya puede ella hacerse transportar como una inválida, ya puede mostrarse con más frecuencia que nunca en este lamentable estado. El pueblo oye agradecido y encantado como siempre su canto, pero porque éste
haya sido acortado, no se manifiesta violentamente. Como no puede andar siempre renqueando, tiene que inventar alguna otra cosa. Alega cansancio, tedio, debilidad. Así resulta que además del concierto, tenemos también teatro. Podemos ver cómo sus fanáticos le piden y le suplican que cante. Ella lo haría con mucho gusto, pero no puede. La consuelan, la adulan, la llevan en andas casi hasta el lugar ya previamente elegido para que cante. Finalmente, entre lágrimas que uno no sabe a qué atribuir, cede, pero cuando con evidente desgano intenta comenzar a cantar de caída, no como siempre, con los brazos abiertos y extendidos, sino colgantes, sin vida, a lo largo del cuerpo. Lo hace, lo cual hace, de paso, que uno reciba la impresión de que son un poco demasiado cortos, cuando de esta manera quiere entonar, bueno, que así no puede ser. Un desganado movimiento de la cabeza lo da a entender y se desmaya ante nuestros ojos, pero desde luego se repone y canta, y a mi entender en forma no muy distinta de otras veces. Quizás si uno tiene oído para delicados matices, nota cierta excitación mayor que la habitual, pero que incide solo positivamente en el canto. Y al final está incluso menos cansada que de costumbre y con paso firme, si es que así se puede llamar a ese su andar a pasitos huidizos, se aleja rechazando todo ofrecimiento de ayuda por parte de sus partidarios y lanzando una fría mirada a la multitud que le abre paso reverentemente. Así fue hasta hace poco, pero la última novedad es que en una ocasión en que se esperaba cantase, desapareció. No solamente su hinchada la buscó, también muchos otros se dedicaron a buscarla, pero en vano. Josephine ha desaparecido, no quiere cantar, ni siquiera admite que se lo pidan. Esta vez nos ha abandonado por completo. Es notable lo errados que son sus cálculos, con lo astuta que es y tan errados aquellos que da la impresión de que no calculase en absoluto, sino que fuese arrastrada por su destino, que en nuestro mundo solo puede ser muy triste destino. Ella solo se retira del canto. Ella misma disminuye el poder que ha logrado tener sobre los ánimos. ¿Cómo puede haber logrado ese poder si conoce tan poco estos ánimos? Se esconde y no canta, pero el pueblo, tranquilo, sin que se lo note decepcionado, altivo, una masa con tranquilidad interior, que aunque aparente lo contrario, solamente puede hacer regalos y jamás recibirlos, tampoco de Josephine. Este pueblo sigue su camino. Pero Josephine tiene que declinar. Pronto llegará el momento en que su último chillido suene y enmudezca. Ella es un pequeño episodio en la eterna historia de nuestro pueblo, y el pueblo podrá suplir la pérdida. No nos resultará fácil. ¿Cómo será posible hacer asambleas en una mudez total? Por cierto, ¿es que no eran también mudas con Josephine? Era su chillido real, notoriamente más fuerte y más vívido que lo que será su recuerdo.
es que era más que un simple recuerdo durante los últimos años de su vida. ¿No será más bien que el pueblo, en su sabiduría, apreció tanto el canto de Josephine, justamente porque en este sentido era imperecedero? Quizá nosotros de ninguna manera podamos, perdamos mucho, pero Josephine, libre ya de los sufrimientos terrenales, que sin embargo, según ella opina, están destinados a los elegidos, se perderá alegremente en la incontable muchedumbre de los héroes de nuestro pueblo, y pronto, ya que no cultivamos los estudios históricos, se diluirá en la creciente liberación del olvido, como todos sus hermanos.